Capítulo 24. «Hay que apretar la marcha. Transmite la orden», pidió Robert a Sir Luther. «Lo haré, pero no sé si conseguiremos ganar mucho más tiempo. El incremento de los temblores, esta asquerosa ceniza y la lluvia tienen a los caballos muy nerviosos». «Lo sé, pero es imperativo que lleguemos al paso de Tandá lo antes posible». Su primer oficial asintió antes de cumplir con lo que le había solicitado. Sir Robert había salido de Evian hacia Waterhood mucho antes de que amaneciera, en cuanto supo que le sería imposible dar con el maldito y escurridizo Daceburg. Se procuró una buena venda para la herida del abdomen, para la de la sien bastó con un poco de agua fresca de la fuente del claustro, antes de cabalgar a toda velocidad, exigiendo el máximo esfuerzo a su montura para llegar hasta el lugar donde se reunirían los destacamentos de las guarniciones del norte, y se sumarían a la infantería y a los arqueros de élite de Evian, tal como dispuso. Nunca había sido necesario reunir un ejército tan formidable que se moviese exclusivamente a caballo, ni creía que un hecho así hubiese ocurrido jamás en toda la historia de la orden. Una vez allí, y tras tomar un caballo de refresco, se encargó de la organización de quienes irían con él. Por fortuna, cada uno de sus hombres pusieron todo su empeño y esfuerzo en que fuera sorprendentemente rápida. El paso de Tandá era un antiguo puesto fronterizo otiriano, una torre alta y robusta, con una gran arcada bajo ella y en la que, tiempo atrás, había desembocado el final de una pasarela de piedra que conectaba los terrenos separados por el profundo desfiladero del río Swil. Gracias a su situación, muchos años después, fue reconvertida en una vía de tributación aduanera para los transportes de mercancías que llegaban desde el norte. Sin embargo, se tuvo que sustituir más de la mitad de la arruinada pasarela de piedra por un puente levadizo. En cualquier caso, también era la única ruta por la que podía transitar un convoy de carromatos para llegar a la región de Otiria, donde los niños encontrarían su fatal destino si ellos no conseguían evitarlo. Tras un par de horas de camino ascendiendo entre montañas, después de llegar al collado del pastor, un escobio tras el que descenderían con rapidez hasta el puente Nordur, Sir Robert detuvo su caballo al encontrarse ante el espectacular y desalentador paisaje que se abrió ante él. A sus pies tenía una completa panorámica de la vasta extensión septentrional de los bosques de Otiria, con grandes masas de árboles mortecinos, entre los que se abrían claros ocasionales que dejaban adivinar las oscuras aguas pantanosas. Al fondo, la imponente cordillera de los montes albinos, con el más alto, el Arta, en su centro, se iluminaba brevemente por la imparable descarga de rayos debidos a la cruda tormenta. Comprobó con horror que, en el lugar donde debía estar su característica cima puntiaguda, ahora se encontraba un descomunal cráter, desde el que surgía una enorme columna de cenizas y humo negro, en cuya base refulgía la lava que descendía por la ladera. Resuelto a continuar avanzando, a pesar de las inclemencias del tiempo y lo que pudieran encontrar, alentó a sus tropas a acelerar el paso e iniciar el descenso por el tramo final. «Si no estoy equivocado, un poco más adelante hay un recodo desde el que podremos ver el puente», dijo Sir Luther, alzando la voz para hacerse oír entre la ventisca, mientras elevaba la mano para señalarle el lugar en cuestión. Sir Robert seguía con la mirada a la dirección que le indicaba su primer oficial, cuando atisbó algo entre la maleza a unos 200 pies de donde se encontraba. «¿Qué es eso?», compartió su extrañeza. «Parece un cuerpo». «Da el alto y acompáñame», ordenó. Juntos cabalgaron lentamente y, al aproximarse, se encontraron con una docena de hombres masacrados y abandonados a ambos lados del camino. Se trataba de guardias y cocheros de la Inquisición, terriblemente mutilados. La sangre, aún fresca, inundaba cada pequeña depresión del terreno y formaba charcos sobre los que se arremolinaban algunos insectos. «No debe hacer mucho de...» Sir Robert dejó la frase en el aire cuando Luther le solicitó silencio. Después elevó el índice para hacerle saber que debía aguzar el oído. Tuvo que esforzarse un poco para distinguir, entre el bramido del temporal, gritos que reconoció como los de decenas de niños que provenían más allá del último recodo del camino. «¡Son ellos!», exclamó. Con el corazón en un puño espoleó su caballo para seguir a Sir Luther,
quien le había tomado la delantera en el descenso. A pleno galope y tras doblar el recodo, pudo atisbar tal como supuso la alta y firme torre al otro lado del desfiladero. Bajo su arcada en ese momento transitaba el último de los carromatos de cuantos acababan de cruzar el puente, todos cargados de críos y con las brujas en los pescantes. Avanzaba con lentitud, mientras el puente levadizo empezaba a recogerse tras él. «¡Lúthar!», gritó Robert cuando su primer oficial, sin frenar la carrera de su caballo, se dirigió a toda velocidad hacia ese punto. Sintió que la herida del vientre volvía a sangrar cuando arreó aún más a su corcel para continuar tras él, entendiendo lo que se proponía: cubrir la poca distancia entre la truncada pasarela fija y la que estaba en movimiento con un salto. Uno que no sería un problema para una montura bien preparada como la que cabalgaba. Su objetivo era tener la oportunidad de poder bajar de nuevo el puente levadizo, pues con toda probabilidad, los oficiales que operaban el paso debían haber corrido la misma suerte que los cocheros que encontraron muertos en el camino. Tenía que lograrlo. De lo contrario, el acceso quedaría irremediablemente inutilizado, y ellos un puñado de pasos más cerca del fracaso. Mientras lo veía a lomos de su caballo, varios metros por delante de él, concentrado por completo en el galope, sin titubeos, supo que la mente de su oficial estaba copada por los mismos cálculos que él realizaba a su vez. No era descabellado pensar que lo conseguiría, siempre que mantuviera los nervios templados y al animal controlado con mano férrea. Lúthar se adentró veloz por la pasarela de piedra, como buen jinete, con el cuerpo inclinado para disminuir así la resistencia del viento, y a Robert no se le escapó el instante en que el corcel bajó la testuz preparándose para el salto, cuando, a lo lejos, se escuchó el tremor del monte Arta, y toda la tierra tembló a sus pies. El caballo de Ser Lúthar trastabilló en el mismo momento en que se acercaba al escarpado y extremadamente hondo precipicio, interrumpiendo su marcha y doblando sus patas traseras demasiado tarde. El derrape sobre las piedras de la pasarela se produjo justo antes de caer irremediablemente al abismo. «¡Lúthar!», escapó de su boca. Afligido por la pérdida de su primer oficial y buen amigo, Robert tuvo que ver desalentado a los carromatos alejarse ante sus propias narices. Habían estado tan cerca, pensó apretando los puños en torno a las riendas. Pero no era momento de lamentos. Se imponía la necesidad de buscar un plan alternativo. Arreó su montura para volver grupas, pues debería dedicar el resto de la jornada a desandar parte del camino hasta tomar un desvío que les permitiera vadear el río Swil más allá del desfiladero. Sus hombres habían ido llegando tras descender el último tramo y muchos fueron testigos de la valentía de Ser Lúthar. No supo qué decirles, cómo eliminar el desánimo que vio reflejado en cada uno de sus rostros, pues él mismo lo sentía crecer en su corazón. Respiró hondo diciéndose que no se rendiría. Solo esperaba que el drástico cambio de planes funcionara y que, cuando llegasen a los pantanos, no fuera demasiado tarde para los pequeños. Aine se removió molesta sobre su caballo. La armadura que Ackerman la había obligado a llevar era excesivamente pesada y no se acomodaba en absoluto a su altura. Llevaba cabalgando durante todo un día y notaba la base del peto clavada en las caderas. En más de una ocasión deseó haber tenido algo más de tiempo, además de su fragua, para hacer un trabajo de reajuste. En cualquier caso, decidió que se desharía de ella nada más se detuvieran, pues ni siquiera le permitía moverse con facilidad. La cota de malla tendría que ser suficiente en caso de lucha. Incluso Hux había fruncido el ceño cuando la ayudó a colocársela aquella misma mañana. La muchacha había llegado antes del amanecer a casa de Sir Robert, cuando ultimaban los preparativos para partir hacia las lejanas tierras de Otiria. Después de recibir una enorme bronca y un apasionado abrazo paternal por parte del viejo Ak, Hux los hizo partícipes de lo acontecido en el palacio pastoral, tras lo cual les prestó la ayuda necesaria y urgió a Catherine para que buscaran un lugar más seguro donde esconderse. Ackerman les indicó que fueran a su cabaña. «Es la mejor opción. Las brujas buscan a Aine, no a vosotras», había comentado. «Además, de ese modo sabremos si Floyd llegó a tiempo para ayudar a Enelin o, por el contrario». Ackerman dejó la explicación en el aire
visiblemente afligido. Antes de marchar, Hughes le había hecho un gesto para que la acompañara. La siguió unos metros hasta separarse de los otros dos y la tomó de las manos para depositar algo metálico en ellas. «Mi hermano habría querido que lo tuvieras tú», dijo sujetándole el puño entre sus dedos. No tuvo que mirar el objeto para saber de qué se trataba. En forma de moneda, enseguida reconoció al tacto los relieves de ambas caras junto con la inscripción de la Orden de la Mira. Sintió en el pecho un latigazo tan fuerte y doloroso que lo único que pudo hacer para agradecérselo y evitar dejarse llevar por las lágrimas fue abrazarla. La mantuvo así en respetuoso silencio durante largos instantes. «Gracias», murmuró contra los rebeldes mechones que caían cerca de su oído. «No hay de qué», respondió Hughes al separarse. «Te están esperando. Ve con ellos y trae a Bryce de vuelta sano y salvo. Devuelve a esas malditas brujas al infecto agujero del que salieron». La rotunda voz de Ackerman la sacó de sus recuerdos y frenó el avance del caballo. Lo vio consultar el mapa y se acercó a él. El camino se bifurcaba y en uno de sus lados, el principal, más ancho y recto, todavía podían verse las inconfundibles marcas de las ruedas de varios carromatos que habían dejado su impronta en el barro. El contrario era más un sendero angosto, casi intransitable. «Abandonaremos la vía más transitada y continuaremos por esta senda. No solo debería llevarnos más rápido a nuestro destino, sino que estaremos menos expuestos. Acamparemos más adelante», anunció el viejo. «¿Crees que Sir Robert llegará a tiempo?», preguntó Roy sin dejar de mirar las huellas de los carros. «Debemos confiar en que sí», respondió Ackerman. Aine obligó a su caballo a girar y emprendió la marcha, seguida de sus compañeros, hasta que una hora más tarde volvió a oír al viejo ordenarles que salieran unos metros del camino para adentrarse en la espesura y buscar un lugar donde detenerse a pasar la noche. Optaron por permanecer a resguardo de la arboleda para evitar quedar enterrados del todo bajo la recurrente caída de lluvia y ceniza, que parecía aumentar en intensidad a pasos agigantados. «Es mejor parar aquí. Estamos más o menos a mitad del trayecto y con esta tormenta no podremos acampar más adelante», les explicó mientras descendía de su montura. Aine, después de asegurar las riendas de su caballo a un tronco caído y antes de descargar los bultos, comenzó a desatar las correas que mantenían el peto ligado a su torso. Alcanzó a soltar una de ellas, pero la segunda se resistía a seguirla y bufó sonoramente después de luchar por conseguirlo. «Déjame ayudarte», dijo Roy acercándose con una divertida sonrisa. Cuando hubo recuperado gran parte de la movilidad natural de su cuerpo, fue dejando los zurrones en el suelo. Al terminar, observó que Roy miraba a Ackerman con las cejas arqueadas. «¿Un cuerno de guerra? ¿Para qué quiere eso el viejo?» «No sé, pero por lo poco que le conozco me da la impresión de que este hombre no hace las cosas a la ligera. Si se ha llevado el cuerno es porque piensa que seguramente le será útil». Roy torció la cabeza como aceptando la explicación y sacó la pequeña daga de la funda que llevaba colgada al cinto, con la intención de cortar una de las cuerdas que sujetaban los bultos que había transportado su caballo. La tierra volvió a temblar y el animal se encabritó al notarlo. Roy se apresuró a calmarlo, pero con tan mala fortuna que el puñal resbaló de sus manos. El arma cayó recta, con la punta directa hacia su pie. Sin embargo, antes de que pudiera herirlo, Aine la recogió en el aire asiéndola por la empuñadura. «Deberías tener más cuidado», dijo entregándosela. «¿Cómo has hecho eso?», preguntó al tiempo que la miraba boquiabierto. «Simplemente la he oído caer», explicó encogiendo un hombro como quitándole importancia. «Entonces, no sé qué me sorprende más, si tu oído o tus reflejos. Ha sido como cuando te libraste de aquel guardia la noche que nos rescataron del carro». «No sé. Sigo sin recordar del todo ese episodio, pero llevo un rato notando los efectos». «¿Los efectos de qué?» «De no tomar el remedio de Enelin. Acordé con Ak que era lo mejor. De ese modo, si no encontramos a las brujas, serán ellas las que den conmigo». Después de batallar contra el viento y el agua para poder levantar una lona bajo la que resguardarse, los tres se reunieron para compartir los alimentos que Catherine se había encargado de empaquetarles. El vino, el pan y el queso
junto con algo de carne ahumada, fueron suficientes para llenar sus estómagos y conseguir que la tensión del momento descendiera lo suficiente como para mantener una conversación trivial y lejos del asunto que los había llevado hasta allí. Después de la cena, Roy se interesó por aprender a tocar el fabuloso cuerno tallado, y Ackerman se ofreció a enseñarle, mientras Aine los observaba sin ocultar alguna que otra sonrisa, cuando la paciencia de Roy desaparecía bajo el yugo de la frustración por no hacerlo sonar. «No se trata solo de soplar», repetía Ackerman. Al final Roy consiguió resultados, pero únicamente después de haber arrancado al cuerno un puñado de precarios y risibles ronquidos. Satisfecho de sus logros, manifestó su intención de dormir un poco. Cuando el pelirrojo se entregó a las bondades de las mantas, Ackerman se sentó tras tomar varios flechines de la ballesta de repetición. «Tú también deberías descansar», le advirtió Aine. «Yo me encargaré de la primera guardia». «Gracias, lo haré», aseguró. «Pero antes debo ocuparme de esto». Tomó un cuenco y, después de realizarse un corte en la mano, recogió la sangre que comenzó a brotar. Una vez que tuvo suficiente, se cubrió la herida con un retazo de tela y comenzó a sumergir en el cuenco la punta de cada una de aquellas flechas cortas que había traído consigo. «En cierto modo así me libré de uno de esos demonios hace casi 60 años», le explicó él al notar que lo miraba con un rictus de asombro. «Sí, entendí que Sir Robert la quemó en la cara con tu sangre», recordó. Ackerman asintió antes de hablar. «Descubrí de la peor de las formas que mi sangre es una especie de ácido para las brujas. Décadas estudiando a esos monstruos me han llevado a confirmar que les produce ese efecto. De manera que si quieren sangre de portador, la tendrán, pero yo decidiré cómo y cuándo». Sir Robert alzó el puño para indicar a sus hombres que se detuvieran. Al fin habían llegado a las lindes de los pantanos, tras el enorme rodeo que tuvieron que dar el día anterior para salvar el desfiladero del río Swil y retomar mucho más adelante la vía principal hasta el desvío junto al cerro de Demis. A partir de ahí, hasta los pantanos de Otiria, el camino fue algo más duro, pero todavía quedaba lo peor. Echó una crítica mirada al suelo para encontrarlo lleno de fango mezclado con la negra ceniza que no paraba de caer. Aún así, pudo ver con claridad las recientes marcas de los carros y aguzó el oído para tratar de captar algún sonido que le indicara actividad. Sin embargo, el silencio era abrumador y maldijo una vez más el no haber conseguido alcanzarlos por tan poco. Sabía que sus hombres estaban cansados, pero ninguno dio muestras de ello. Habían sido entrenados desde niños para, precisamente, enfrentar lo que esa noche les iba a deparar. E iban a hacerlo con el rigor, la fe y el arrojo que les requiriera. Ackerman, Aine y Roy deberían de haber llegado también hacía horas. Pero para tomar posiciones en torno al objetivo señalado en el viejo mapa otiriano, tenía que saber qué se encontrarían más allá de los altos y ajados árboles que se recortaban en el cada vez más oscuro horizonte. «Tumbler y Daft», llamó a sus mejores rastreadores montaraces. «Adelantaos a echar un vistazo. Sed cautelosos», les advirtió. «El resto descansad, pero no abandonéis la montura». Los soldados asintieron y enseguida entregaron las riendas para avanzar a pie. Contempló cómo se alejaban con rapidez hasta perderlos de vista. Esperó un puñado de minutos que se le antojó que transcurrían con desquiciante lentitud, hasta que los vio aparecer de nuevo. «Mi capitán», hablaron casi a la vez. «Hemos localizado los carros, pero ni un solo niño», terminaron a coro. «¿Alguna pista cerca del lugar donde los hayan llevado?», quiso saber Robert. «Hay numerosas huellas que se pierden en los pantanos». «Está bien. Recuperad vuestras monturas. Continuaremos avanzando de inmediato». Aine siguió la silueta de Ackerman, que caminaba medio agachado. Tras ella, Roy le andaba a la zaga con su hacha en la mano, dispuesto a cercenar lo que fuese necesario. Aquella mañana, mientras recogían el improvisado campamento, un fuerte temblor había provocado la huida de 2 de sus caballos, así que se habían visto obligados a continuar a pie. Debido a eso, bien entrada la tarde se adentraron en los pantanos desde el sur.
Habían avanzado despacio y alerta ante cualquier sonido o movimiento que indicara un peligro cercano, pues el paraje que atravesaban tampoco lo ponía fácil. Una fina neblina cubría el terreno como un díscolo manto que les había ganado varias torceduras y reniegos debido a que les impedía ver dónde pisaban. En varias zonas, las antiguas pasarelas construidas por los otrianos para salvar los riachuelos todavía se mantenían en pie y les sirvieron para continuar sin demasiados problemas. Otras muchas, en cambio, estaban arruinadas por el paso del tiempo y la falta de mantenimiento, así que no les quedó más alternativa que introducirse en las gélidas y turbias aguas para rodearlas. De ese modo, poco a poco, se fueron adentrando en el corazón de Otiria hasta encontrarse prácticamente rodeados de agua salpicada de áreas secas donde se alzaban altos y vetustos árboles que otrora debieron de ser fastuosos, pero que en aquel momento se veían arruinados. Troncos negruzcos y casi carentes de vida, cuyas resecas ramas arañaban el cielo. El aire, cargado de humedad, era denso y desagradable al olfato. En ocasiones había visto restos de las legendarias viviendas aéreas, invadidas de oscura vegetación y moho malsano, colgadas de manera precaria de las copas de aquellos mismos árboles centenarios. Incluso eso le dio una idea de la extraordinaria belleza que debieron ofrecer tiempo atrás. Lo imaginó un vergel de vibrante verde, con una explosión de colores en primavera y arropado por el encantador trinar de los pájaros, o con los contrastes de los cálidos tonos del otoño, naranjas, rojos y amarillos. Visualizó a sus gentes recogiendo los frutos anuales propios de esa estación y un puñado de ardillas correteando de rama en rama. Pero nada quedaba de cuanto atractivo pudieran haber tenido. La supremacía de las brujas lo había consumido todo y había aniquilado cualquier vestigio de vida. Solo quedaba un terreno devastado, tumefacto y adusto. Envueltos por el sigilo que ellos mismos mantenían y que había reinado a su alrededor durante todo el camino, a ninguno le pasó por alto el sonido de un ladrido. ¿Has oído eso?, escuchó preguntar a Roy. Aine asintió mientras se llevaba el dedo índice a los labios para recordarle que guardara silencio. Cuando apenas devolvía su atención hacia adelante, otro les llegó alto y claro. Frunció el ceño al notar algo familiar, pero negó reiteradamente al tiempo que se repetía que era por completo imposible. Sin embargo, el corazón no entendía de razones y sintió que sus latidos se aceleraban mientras una pequeña brizna de absurda esperanza crecía en su interior. Sin saber muy bien qué hacía, impidió que Ackerman terminara de desenfundar su espada y lo adelantó forzando la vista para tratar de vislumbrar el origen. Allí, unos metros adelante, el contorno de un perro se recortó entre la espesa neblina. ¿Sombra? El nombre emergió de sus labios incluso antes de pensar en pronunciarlo. Un nuevo ladrido, esta vez más amistoso, se abrió paso hasta su alma y percibió en la silueta del animal cómo alzaba y movía el rabo, demostrando su alegría. Todo el dolor que había sufrido la tarde en que la maldita bruja se había llevado a Bryce la asoló por dentro al evocar el momento justo en el que Sombra intentó ayudarla y murió atravesado por una infecta raíz. Entre lágrimas, volvió a llamarlo a la vez que se acercaba a él, mientras las advertencias de Ackerman quedaban sepultadas atrás, a su espalda, bajo el peso de la exigencia que le imponía su corazón por abrazar al animal que había dado su vida luchando con tanto o más arrojo que cualquier ser humano. Se detuvo a medio camino cuando al fin pudo verlo con claridad. Allí estaba su querido perro, con la preciosa mancha blanca que le cubría desde el ojo hasta la oreja y que contrastaba con el negro azabache del resto del pelaje. Pero ahí terminaban las semejanzas. Horrorizada, comprobó que su cuerpo mostraba la descomposición de los días que llevaba muerto. El pelo sucio y pegado por donde la sangre había emanado de las heridas. Un costado abierto, en el lugar en que la cepa lo había ensartado. Podían verse incluso los huesos de sus costillas, con la carne desprendida en jirones marchitos. La trufa se presentaba seca y descolorida, sobre unos labios casi desaparecidos, medio carcomidos, que dejaban expuesta la dentadura. «Sombra», balbució presa de profunda congoja y espanto. De repente el animal inclinó la cabeza y agachó las orejas, mostrando el lomo, dispuesto a atacar al tiempo que comenzaba a gruñir. «No, por favor»,
rogó Aine en un murmullo mientras retrocedía. «No puede ser». Volvió a balbucir al tiempo que desenfundaba su espada, mientras tenía la certeza de que, aunque daría muerte a un engendro que ya no era sombra, su sombra, se le partiría el alma en el proceso.